Bueno, buenas noches, bienvenidas a este curso, el curso La Ley y el Evangelio. Estoy muy feliz, muy gozosa, doy gracias a Dios por estar aquí con ustedes. En este curso estudiaremos sobre la aplicación correcta de la ley y el Evangelio en el Antiguo y el Nuevo Testamento. También en nuestras vidas personales aprenderemos a aplicar la ley y el Evangelio. Pero el enfoque principal de este curso es Cristo, Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro Salvador, que cumplió perfectamente la ley de Dios en nuestro lugar. Oremos que Dios nos enseñe por medio de su palabra a que Dios abra nuestros ojos para ver y entender y compartir su palabra de salvación con el mundo. Ya lo hemos saludado. Hay hermanas de todas partes de Sudamérica, bienvenidas en este curso. Estoy muy feliz de poder compartir con ustedes. Así que vamos a pasar a la oración y vamos a empezar con la lección número 1 de hoy. Amén. Querido Padre Celestial, gracias por el regalo de tu Santa Escritura, para que podamos aprender acerca de tu gran amor para con nosotros y la salvación que has ganado completamente para nosotros. Te pido que bendigas esta clase y a todos los que están participando en ella. Envía tu Espíritu Santo para arraigarnos profundamente en tu palabra, mientras aprendemos más y más acerca de ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Vamos a Amén. hacer, acostumbro a hacer una pequeña Amén. oración para, para poder pedir que Dios me guíe. Así que, Padre, te doy las gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, por el privilegio de enseñar tu palabra. Señor, soy instrumento en tus manos. Dame sabiduría de lo alto, que tu Espíritu Santo me guíe, Señor, a través de tu palabra para enseñar bien tu palabra, Señor. Es un compromiso que yo tengo, Señor, y una responsabilidad. Que seas tú el que guíes esta lección, Señor, y bendice a cada una de mis hermanas y toca sus corazones y su entendimiento para poder, Señor, lograr lo que queremos, conocerte cada día más a ti. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén Amén. y amén. Buenas Amén. noches, Judy. Buenas Dios te noches. bendiga. Amén. ¿De a dónde sos, Judy? De Venezuela. De Venezuela. Muy bien. Bueno, si siguen entrando hermanas, las vamos a saludar el jueves para no perder tiempo en la clase. Yo les pedí a todas, les vuelvo a dar tiempo, si no tienen a mano, papel y lápiz, porque en esta lección tenemos preguntas del proyecto final y me gustaría mucho que ustedes puedan apuntar para ir contestando y ya desde la primera lección puedan ir desarrollando su proyecto final con éxito. Bueno, la Ok. primera lección, la Biblia y la inspiración. En la tarea le dimos un video y unos versículos para leer, que era Hechos 17, del 10 al 12, ¿verdad? Bueno, seguimos. La ley y el Evangelio. Sean bienvenidos al curso de la ley y el Evangelio. La ley y el Evangelio son las dos enseñanzas principales de la Biblia. La ley nos muestra que nosotros somos pecadores y que es imposible ganar nuestra salvación. El Evangelio son las buenas nuevas que ya tenemos un Salvador, Jesucristo, que dio su vida en nuestro lugar y también nos regaló la perfección. Ahí entra otra hermana. Bienvenida, hermana. Buenas noches. No se preocupen las que vayan entrando un poquito más tarde porque se está grabando la lección, así que no se van a perder de nada. Bueno, Ok. seguimos.
Este curso forma parte del nivel discipulado de Academia Cristo y son 13 cursos en total. 6 cursos, la Biblia, 3 del Antiguo Testamento y 3 del Nuevo Testamento. Estudiaríamos historias bíblicas y vamos a perfeccionando con el método de las 4C. Las tres cursos de las enseñanzas de Jesús entran el Dios verdadero, oración y sacramentos, y este curso, la ley y el evangelio. Después vienen 2 cursos más, que es identificación espiritual y legalismo, donde vemos las diferencias claves entre las diferentes iglesias cristianas. Y después 2 cursos más, que es la palabra crece, donde recibimos capacitación en ser discípulos para ser discípulos. ¿Se va entendiendo? El propósito del curso: entender el significado de la Biblia y su propósito y cómo Dios nos habla hoy en día. Aprender sobre la aplicación correcta de la ley de Dios en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Describir el uso práctico de los 10 mandamientos en la vida del cristiano y aplicar correctamente la ley y el evangelio. El propósito principal: Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro Salvador, obedeció perfectamente la ley de Dios en nuestro lugar. ¿Mm? El proyecto final. El proyecto final del curso será un examen escrito para realizar en su casa. Hay preguntas que se corresponden con el contenido de cada lección en este curso. Por esta razón, es posible trabajar el proyecto final a lo largo del curso. El proyecto final refleja el propósito de este curso, que es considerar las enseñanzas de la palabra de Dios, su aplicación y el vocabulario necesario para hablar de manera inteligente acerca de la ley y el evangelio. Por eso yo les decía que tengan lápiz y papel para poder tomar apuntes, porque van a aparecer las preguntas, no sé cuántas preguntas aparecen en este curso, me olvidé, de el proyecto final, pero ya las vamos a ubicar. Seguimos adelante. El esquema del curso: la primera lección, la Biblia y la inspiración. Hechos 17, del versículo 10 al 12. Segunda lección, la ley de Dios, Mateo, capítulo 14, del 1 al 12. La tercera lección, el primero y segundo mandamiento, Éxodo 19, 20. No se asusten, porque yo las voy a ayudar. La cuarta lección, el tercer mandamiento, Primera de Samuel, capítulo 3, del 1 al 10. La quinta lección, el cuarto y quinto mandamiento, Romanos 13. Lección 6, el sexto mandamiento, Génesis 39. Lección 7, el séptimo y octavo, noveno y décimo mandamiento, Primera de Reyes 21, del 1 al 19. Lección 8, la conclusión de la ley y el evangelio, Romanos 3. Preguntas. Sáquense las dudas. ¿Qué preguntas tienen? El que puede levantar la mano, levanta la mano, y el que no me avisa. Patricia levantó su manito. Sí, Patricia, te escuchamos. Este listado que acabas de leer, ¿lo vas a poder compartir en el grupo para poder copiarlo, para poder tener una guía? No va a hacer falta, porque cada lección va a tener eso que vimos. Mirá, esta es la No, lección sí, número sí. 1. Sí, no, yo porque acostumbro a copiar todo, a copiar todo, para Hola, tener, Mm, siempre copio todo, por eso pregunté si lo ibas a poner en el grupo, cosa de poder copiarlo y tenerlo ya, para ir y mira, preparando. es medio imposible. Yo lo que te podría sugerir
que si vos te estás con celular o con notebook. No, estoy con el celular. Lo que pasa es que no lo entiendo a mi celular y no le puedo sacar captura. Ah, la verdad que no, porque viene todo en el esquema viene Está bien, en está todo bien, el combo de la enseñanza. está bien, Seguramente cuando perfecto. vos veas la grabación, podés detener la grabación Está bien, y perfecto, ahí ir anotando. Es un perfecto. método que te doy. No hay problema, gracias. Pero no te preocupes porque vas a tener todo igual. ¿Mm? Muy Gracias. bien. No, por favor. ¿Quién más levantó la manito? Pregunten. No es que Sí, tenga Judy. que... Dígame. Profesora, yo, Consuelo. Ah, Consuelo. Ajá. Profesora, la Te duda escucho, mía es Consuelo. que, sí, la duda mía es que en el video que vimos para la primera lección, está Sí, hablando que la primera lección, que este curso se iba a basar en el catecismo de Lutero. Entonces veo sí, que no porque están viene los nada. mandamientos. Ah, ya, porque entonces Están los no está escrito. mandamientos. Ah, bueno, porque no No veía se nada ahí de catecismo preocupen. de Lutero. No se Ya. preocupen, porque los mandamientos no es lo que es la Biblia, pero con el catecismo de Martín Lutero es más fácil entenderlo. Ok, está bien, profesora, No gracias. se preocupen, porque yo les voy a dar todos los datos. Eso, ustedes saben que yo les doy, les voy a pasar, les puedo poner el mandamiento del Catecismo Martín Lutero en el WhatsApp para que Oh, ustedes lo vean. No se preocupen por eso. estás en ¿Mm? vivo, Acá profesor. vamos, si vemos la ley, tenemos que ver los 10 mandamientos, porque esa es la ley. ¿Ah? Sí. Entonces tenemos que arrancar con los mandamientos. Y el catecismo de Martín Lutero es lo más fácil de entender porque es el resumen de la Biblia. Yo hice No es arepas. un libro, no Sí, es un ahí. libro cualquiera, sino es un resumen de la Biblia y está perfectamente explicado y no van a tener problema. ¿Quién más Ujú. quiere preguntar? Había dos manitos por ahí. Yo, profe, María. Sí, por favor. Sí, María. Ahora, ahora sí, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Oh, gracias. Ajá. Tuve inquietud cuando escuché que la evaluación sería escrita. Ahorita repasamos la una mañana. A ver, Perdón. Judy, cerra tu micrófono para poder escuchar a María. Gracias. A la Tuve presencia inquietud Ay, por el planteamiento de la evaluación, donde dice, que exacto, perjudica lo entendí, pero entonces, cuando la dice salud de los animales vegetales. va, va a dictar una serie de preguntas en cada encuentro y el examen final o paulatino. ¿Me expliqué? más o No, no. menos porque cierren los micrófonos porque no se puede entender, hermanas. Por favor, se los pido, cierren los micros. Ok. Em, Sobre la Entendí, evaluación. a ver si entendí bien. Dentro de este curso ahora estamos presentando lo que es el curso. A medida que vayamos avanzando, van a aparecer las preguntas del Correcto. proyecto final. Ustedes la van a anotar. Primera pregunta. Segunda pregunta. Un A medida cuestionario. que seguimos avanzando, van a estar las respuestas de las preguntas. Y ahí les doy el tiempo o ustedes anotan. Correcto. Las respuestas. Entonces no van a tener problema. Igual va a estar todo grabado. Si le queda Correcto. dudas, me llaman. Por eso no se preocupen. Por eso les mandé a que por favor tengan lápiz y papel, para que anoten las preguntas y después resolvemos las respuestas durante el curso. Por eso entramos hoy un poquito antes para saludarnos, para que no quiero estar a las apuradas con ustedes, sino quiero darle bien el curso para que lo entiendan bien. ¿Se Ajá. entendió? Sí, Cualquier cosa. entiendo. Bueno, Sí, de hecho bueno, es una dinámica de la didáctica y entendí. La otra situación era que no vamos a sí, utilizar el método o la metodología de las 4C. no, Muy bien. no.
estos tres cursos que son las enseñanzas de Jesús, sacramento de oración, ley y el evangelio, no hay 4C. Ok. Acá vamos a trabajar directamente en la palabra. Acá vamos a discernir la palabra, vamos a aprender a discernir en la palabra. Nos va a ayudar los mandamientos cuando empiecen, creo que es el tercer curso que empezamos con el primer mandamiento, a ustedes la va a ayudar mucho porque van a identificar bien la ley en la Biblia, porque Muy bien. toda la Biblia tiene ley y evangelio, no solamente el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento también hay. Entonces Sí, vamos a trabajar sobre eso y lo que van a aprender, lo van a aprender bien y van a poder desarrollar así para poder compartir la palabra de una manera más exacta. Así que vamos a ir avanzando de a poco y cuando hay que detenerse porque hay preguntas, los vamos a detener. Así que tranquilas, no vamos a correr. muy bien. Tranquilas, vamos a aprender todas a la vez. Y una Muy está un poquito más, los detenemos y seguimos. Así que bueno, Gracias. sigamos avanzando. Bueno, ya vimos esto, ya les dije el proyecto final, esto también lo leímos, esto también. Bueno, la ley del Evangelio del curso, bueno, explicar la lección 1. A ver dónde me fui. Acá, me había ido para atrás. Explicar el significado de la Biblia y su propósito. Explicar cómo llegó a nosotros la Biblia por la inspiración verbal. Acuérdense en que este curso es la Biblia, la inspiración verbal. Fanny, ¿tenés alguna pregunta para hacer? Bueno, la verdad que no puedo todavía porque recién se me descargó el teléfono y conecté, no escuché mucho antes. Bueno, Quizá- Fanny, igual no te hagas problema porque está todo grabado. Si te quedaste en algo en el transcurso de la clase, la vas a poder retomar. O después, cualquier cosa con la grabación lo vas a poder ver. Pero solamente hablamos del curso, nada importante. Bueno, explicar cómo llegó. Lo único que les pido es que cierren los micrófonos porque si alguien levanta la mano, yo no tengo, se me rompieron los auriculares y no puedo escucharlas bien. Entonces, así hablamos una a la vez. Cierren los microfonitos. Explicar cómo llegó a nosotros la Biblia por la inspiración verbal y describir cómo tratamos la palabra de Dios y la palabra de humanos. Bueno, ahora entramos en el curso. Ya está, explicamos todo, cómo va a ser el curso, las preguntas, todo. Ahora acá entramos ya en el curso. ¿Qué sucedió en Hechos 17, capítulo 17, del 10 al 2? Era la tarea de ver el breve video y después leer estos versículos. ¿Qué entendieron? ¿Qué pasaba en Hechos 17 del 10 al 12? A ver, ¿qué me pueden compartir sobre eso? ¿Qué entendieron? Cuéntenme, a ver, como si fueran las 4C, cuando contamos la historia. A ver, ¿qué entendieron? Sí, Consuelo. Consuelo, ¿y quién más Profesor, levantó? Consuelo y después la otra hermana que levantó la mano. Profesora dice que Pablo y Silas estaban en Berea Sí, y sí. lo primero que hicieron fue llegar a una sinagoga de los judíos para compartir la palabra, me imagino, ¿verdad? Ujú. Y lo interesante ahí es que las personas que le escucharon, como que dicen, no se la creyeron así sin escudriñar. Entonces ellos inmediatamente fueron a las escrituras, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así, o sea, confrontaban lo que le dijeron Pablo y Silas con las escrituras. Y eso es lo que tenemos que hacer hoy nosotros, porque a veces habla muchas cosas que no están en las escrituras. Muy bien. Gracias, Consuelo. ¿Quién más? Levantaron dos más de hermanos. Yo quiero que comenten todas lo que opinan, lo que piensan, lo que entendieron.
de los versículos. ¿Quién más levantó las manos? No las puedo ver yo de acá. Yo, profesora Francesca. Por favor, Francesca. Ok, profesora, igual que la hermana que dijo de que Pablo y Silas habían ido a Berea, pues, ¿no? Y que inmediatamente fueron a una sinagoga junto a predicar la palabra a los judíos, pero estos le recibieron con toda solicitud, o sea, tenían ganas de conocer a Cristo, pues, ¿no? Pero, como también comentó la hermana, escudriñando las escrituras, o sea, que estaban estudiándolas, porque como había dicho de que hoy en día, pues no, hablan muchas cosas que no están en ahí, entonces estaban estudiando para ver si es que las cosas que hablaban habían sucedido así, y se dieron cuenta de que sí, y muchos de ellos, tanto hombres como mujeres, creyeron realmente, y eso es más que nada, profesora. Muy bien, muy bien. ¿Quién más quiere compartir? ¿Quién más? Ajá. María Isabel, María Isabel, gracias. adelante. Ajá. Bueno, estimadas hermanas, aquí aprecié lo siguiente, que tanto los judíos en esta sinagoga recibieron la palabra con un gran interés, pero perspicaz, como decían las hermanas anteriormente, buscaron el significado y la relación de lo que ellos estaban explicando con lo que estaba escrito, con lo que ellos ya conocían. Sin embargo, nosotros ahora, entendiendo aquella situación, podemos decir que debemos tener un corazón dispuestos a escuchar y escudriñar justamente lo que la palabra quiere decirnos a fin de llegar a esta salvación que ella nos indica. La disposición del aprendizaje y abrirse al mensaje de Cristo, que es lo fundamental para que el Evangelio haga su obra como está contemplado. Así como en Berea, alguien que examina estas nuevas enseñanzas de manera reflexiva y diligente, comparándolas con los escritos. Entonces, Muy eso fue bien. lo que pude, después de ver el video, y después de leer Hechos 17. Perfecto, muy bien. Felicitaciones para las tres y para usted también, hermana, que pudo examinar y escribir y retener eso. Entonces, estamos todos de acuerdo. La historia de los cristianos en Berea puede servirnos como ejemplo. ¿Qué significa esto? Que nosotros debemos tratar a las escrituras como ellos, no quedarnos con lo que nos dice un pastor en un púlpito. Tenemos que corroborar que lo que nos habla está en la palabra de Dios. Amén. Sí, Clarita, ¿qué querés comentar? Aquí también yo podía entender que así como dice usted, profe, que lo que nos enseñan los pastores, entonces que nosotros debemos, así como hizo Silas y Pablo, ellos allí fueron y hablaron, predicaron de la palabra, y dice que todos estuvieron muy atentos y escudriñaron la escritura para saber o para ver si era verdad lo que decían o no. Entonces es muy bueno cuando un pastor nos enseña a nosotros también escudriñarla para saber si están diciendo la verdad o se han salido de la palabra que está escrita, hermano. Claro que sí. Nosotros tenemos que hacer eso. Tenemos que hacer, no tenemos, está bien, uno puede ir a la iglesia, confiar en su pastor, lo que ustedes quieran, yo lo respeto, está todo bien. Pero cuando se trata de las cosas del Señor, primero está el Señor. Entonces, lo que me vas a decir me le tiene que estar en la Biblia. Si no, no. Sí, Patricia, te escucho. Muchas gracias, Clarita. Bueno, yo lo que observo acá es que Pablo y Sila realmente fueron obedientes a Dios, ¿no? Porque fueron a llevar la palabra y a enseñar, que es lo que debemos hacer nosotros. Pero para hacerlo tenemos que aprenderla, tenemos que conocerla. Si no la Por supuesto. conocemos, no podemos enseñar lo correcto.
Y el discernimiento que Dios nos da a través de su espíritu es el que nos hace crecer y llevar un mensaje de verdad, el Amén. Muy verdadero bien, mensaje. ¿Mm? muy Eso es lo que bien. yo veo ahí, porque así fueron los resultados, ¿no? Cuando empezaron a llevar la palabra y empezaron a ver las personas que estaban ahí, que lo que decían era cierto, muchos fueron convertidos. Exactamente. ¿Mm? Muy bien, Hasta ahí. muy bien. Fanny, ¿querías compartir algo? Muchas Es gracias, que Patricia. la reunión que tenían luego de Pablo, ¿no? De Silas y todo, en la reunión que ellos hablaban y todo, participaban, no eran cualquier persona, eran personas sabias, estudiosos, que veían cómo conducir, cómo enseñar para no equivocarse. Yo pienso que tenemos que seguir quizá esos pasos para poder enseñar a los demás con conocimiento, porque como han dicho las hermanas, no podemos quedarnos con lo que otra persona nos dice si no está en la Biblia. Si no aprendemos, Exactamente. no podemos contestar. Entonces, ese es el afán de aprender a escudriñar la Biblia y a tener un poquito más de conocimiento, ¿no? Muy Eso es todo. bien. Y este curso van a aprender un montón de cosas y van a lograr tener un nivel de conocimiento realmente importante. Yo creo que es el mejor curso donde acá vamos a estudiar las dos partes principales de la palabra de Dios, que es la ley y el evangelio, y la trasladamos a nuestra vida, a nuestro caminar, a nuestro vivir. Así que, muy bien, yo estoy admirada. Es un grupo muy estudioso, un grupo que contesta muy bien y participa. Muchísimas gracias, felicitaciones a todas. Bueno, seguimos. Entonces, la historia de los cristianos en Berea nos puede servir como ejemplo, hablábamos, ¿no? ¿Cómo debemos tratar a las escrituras? De igual que los bereanos, debemos mostrar la Biblia como la palabra de Dios y la máxima autoridad y guía en nuestras vidas. Es la máxima autoridad de Dios, la Biblia, y es la guía para nuestras vidas. Primero para nosotros y después para los demás. Primero la ley viene a mi vida y después va para los demás. Recibo el Evangelio para mi vida y después va para los demás. Primero nosotros tenemos que entender y aplicar tanto la ley como el Evangelio a nuestras vidas. Es algo personal. Primero nosotros y después para los demás. Entonces, como ustedes decían, todo lo que aprendamos lo tenemos que aprender bien para enseñarlo bien. Porque tenemos que ser responsables porque estamos hablando la palabra con máxima autoridad, que es la palabra de Dios. Amén. Muy bien, felicitaciones. Seguimos. La historia de los cristianos en Berea puede servirnos como ejemplo, cómo debemos tratar las escrituras, de lo que estábamos hablando. Acá está la primera pregunta del proyecto final. Tomen apunte. ¿Qué es la Biblia y cuál es su propósito principal? Esta es la primera pregunta del proyecto final. ¿Ya la anotaron? La Biblia ahí. ¿Qué es la Biblia? ¿Qué es la Biblia? ¿Y cuál es su propósito principal? Primera pregunta del proyecto final. Su propósito. Avisen cuando ya está, si seguimos.
final. La Biblia y cuál es su propósito final. Principal, Principal. principal, que es Propósito la Biblia y cuál principal. es su propósito principal. Ya, ¿La tienen todas? ya. ¿Sí? Amén. Seguimos. Sí, profe. Amén. ¿Qué es la Biblia? ¿La ¿Cuál es tienen? Amén. Bueno, ahora, ¿qué es la Biblia para ustedes? La palabra de Dios. La palabra de Dios, muy bien. ¿Qué más? El, Patricia La levantó la mano. máxima. Patricia, Sí. Francesca y después me van avisando quién quiere compartir. A ver, son 3 que levantaron la mano. Mm, ¿Puedo hablar? Patricia primero, 5 son. De a Bueno, una. ¿me Patricia escuchan? primero. Se Sí, te escucha, se escuchamos. escucha muchos micrófonos y me retumba. Sí, cierren los micrófonos, chicas. Por favor, cierren los micrófonos. Bueno, la primera pregunta era ¿qué es la Biblia? Y yo la Sí. respondí de esta manera. La Biblia es un conjunto de libros escritos por hombres, inspirados y escogidos por Dios. La segunda Ujú. pregunta era, ¿cuál es el propósito principal? Y yo Ahora vamos a ver contesté, esto. ¿Qué es la Biblia? No lo bueno, adelanté. listo. Ah, Entonces, para vos, la Biblia es un conjunto de libros escritos por hombres. y Inspirados escrito por por el hombre, Espíritu Santo. inspirados por Dios. Amén. Esa es tu opinión. Para vos, ¿qué es la Biblia? ¿Cómo? ¿A mí me está hablando? No, ¿O a quién? Fanny, Ah, porque perdón. es esta la pregunta, ¿qué es la Biblia? Entonces te la repaso. Para vos la Biblia es un conjunto de libros escrita por hombres, inspirada por Dios. Esa es para vos la Biblia. Bien, ahora Fanny. Fanny, para vos, ¿qué es la Biblia? Después Francesca. La Biblia es también un conjunto de libros que se clasifica en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ajá. Y es una inspiración de Dios hecha por los hombres sabios. Bien, muy Esto es bien, para mí. muy bien, Fanny. Gracias. Francesca, para vos, ¿qué es la Biblia? Ok, profesora, para mí la Biblia es la máxima autoridad de Dios y la guía para nuestras vidas. Además de ello, están sus pensamientos, de todo lo que quería que conociéramos, para que no sintiéramos incertidumbre, pues, ¿no? Y saber el gran amor que nos tenía. Para mí eso es la Biblia. Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más quiere compartir qué es la Biblia? Por ahí levantaron otras manitos. Hablaron 3 y eran 5. No tengan dudas, no tengan miedo, compartan. Amén, estoy de acuerdo con la hermana anterior. Capté allí esa parte, esas palabras que usted dijo. Es la máxima autoridad y nuestra guía de vida. Muy bien. ¿Quién más? Amén. Clarita. Para mí la Biblia es la palabra de Dios. Ujú. Es la palabra de Dios y en ella es un manual para nosotros los cristianos porque ahí vamos a encontrar, ella nos enseña cómo debemos de vivir, cómo debemos de prepararnos para ser una nueva criatura en Cristo. Entonces el Muy propósito bien. de la Biblia es para que No, nosotros... ¿qué es la Biblia? ¿Qué es la Biblia? Ahora la pregunta era ¿qué es la Biblia? Nada más. La Biblia es la palabra de Dios. Listo. Muy bien. Sí. Esto, la pregunta es esta, ¿qué es la Biblia? Ya Acá están dando la- sus opiniones. María Isabel, ¿qué es la Biblia para vos? Bien, voy oyendo todas las explicaciones. Es correcto, para mí también todo eso es la Biblia hoy en día. Pero ayer, antes de yo saber qué era la Biblia, para mí la Biblia era un texto único, sagrado. Cuando
cuando yo lo iba a consultar, era porque quería comunicarme con lo que allí decía o lo que él me tenía que transmitir de Dios. Yo no entendía nada de aquello. ¿Ok? Estoy hablando hace mucho rato, pero yo no entendía nada de eso. Y para mí aquello me inspiraba de alguna manera a tomar decisiones en mi vida. Y entonces aprendí a respetarla. Para mí la Biblia es el texto sagrado. Por Muy eso bien, hoy en día sé otras cosas de qué es la Biblia. muy bien. Gracias. ¿Quién más? Profesora, yo, Sí, Consuelo. ¿Qué es la Biblia, Consuelo? bueno, profesora, para mí la Biblia es la palabra de Dios, ¿verdad? Como dijeron mis hermanas de curso. Y para mí también la Ujú. Biblia es espejo, es miel, es martillo, es espada, es fuego, es luz, como dice el Salmo 119, 105, lámpara es mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es libertad de las que libera. Bueno, y una lista más interminable que no la escribí toda, pero para mí Muy todo eso es bien, la palabra de Dios. muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más quiere compartir qué es la Biblia? Yo estoy levantando la mano, hermanita. Ahí está. Compartí, Bien, Coral. ok, gracias. Bueno, la Biblia es la palabra de Dios, ¿no? Para mí es la palabra de Dios y por ella, por estas razones, se considera y llego también a la conclusión de que obvio es la máxima autoridad por ser la palabra de Dios. Primero porque tiene que estar por sobre todas las cosas nuestro Señor, entonces por eso, al ser su palabra, es la máxima autoridad sobre nosotros. Y por este medio podemos conocer su voluntad, la voluntad que Dios tiene para con nosotros. Normalmente yo me preguntaba, ¿cómo puedo yo escuchar la voz de Dios y para saber qué es lo que quiere Dios conmigo? Entonces, la única manera que lo puedo hacer es a través de la palabra de Dios, que es la Biblia. Muy bien. Sí, Patricia, el último comentario y seguimos. ¿Qué querés Mire, compartir? la Biblia es el único libro que su autor está junto al lector. ¿Se Muy entiende? bien, muy ¿Se bien. entiende? Alimento Sí, espiritual para la humanidad. muy bien. Lice Vergara, que también quiere compartir. Te escuchamos y no sé quién más. Sí, te Sí, escuchamos. sí, buenas noches. La Biblia es el libro que contiene el mensaje de Dios para la humanidad y trata también la condición de la raza humana. ¿Eh? La Muy Biblia bien, tiene muchos muy conceptos. bien. Sí, Eh, Amén, hermana, amén. amén. Gloria a Dios. Muy bien. ¿Alguien más quedó que quiere contestar? ¿Qué es la Biblia? ¿Y seguimos? Bueno, Fanny, ¿vos querés comentar? La Biblia es el alimento espiritual para la humanidad. Muy bien, Eso es lo que entiendo de la Biblia también, ¿no? Y nos abre los entendimientos, nos da sabiduría porque es la escuela principal que nos ha dado Dios. muy bien. Bueno, gracias por a todas por compartir. Si a mí me preguntara un incrédulo, llevo una Biblia en las manos y me preguntara, ¿qué es la Biblia? La Biblia es la palabra de Dios viva y poderosa. La palabra de Dios es viva y poderosa. ¿Qué dice la palabra? ¿Mm? Que como espada de doble filo, más cortante, dice, que penetra el alma, el cuerpo, los tuétanos y discierne los pensamientos y los sentimientos de nuestro corazón. Entonces, la Biblia es la palabra de Dios, no contiene la palabra, no es la palabra.
Entonces, la pregunta del primer proyecto final, ¿qué es la Biblia? La Biblia es la palabra de Dios viva y poderosa. Todos dijeron lo Hebreo- mismo, es la Profesora, palabra de Dios. Hebreos Sí, 4:12. exacto. Es viva y poderosa. Entonces, la primera pregunta ya la están teniendo. La Biblia es la palabra de Dios y poderosa. No es que contiene, es la palabra. La Biblia tiene 66 libros, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Tiene muchos escritores de todas las culturas. Muchos escritores no eran sabios, eran gente comunes. Moisés pudo tener una inteligencia y una preparación por los egipcios, pero después está Jeremías, está Isaías, está Esdras, está Daniel, está Pablo. Pablo también conocía la palabra, está Juan, está Mateo. Tiene muchos escritores, pero un solo autor, Dios mismo. Dios mismo. Entonces, la Biblia es la palabra de Dios, viva y poderosa. Tiene 66 libros, hay muchos escritores, pero solamente un autor, Dios mismo. Bien, ahora les voy a dar unos detalles para que ustedes tengan un poquito más conocimiento. Si quieren, escriban el libro y el versículo. Después lo buscan en sus casas. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, 13. Cuando ustedes recibieron la palabra de Dios que nosotros le predicamos, dice Pablo, no la recibieron como mera palabra humana, sino como lo que es, como la palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Hebreo 4:12. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que las espadas de 2 filos, pues penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Bien? Entonces, eso es la Biblia. La Biblia tiene poder. Cuando la palabra de Dios nos habla, el Espíritu Santo obra en nuestros corazones y nos puede sacar lo mejor de nosotros, pero también el arrepentimiento nos trae, porque toca los corazones, discierne los pensamientos, tiene poder. Muy bien. ¿Cuál es el propósito principal? Vamos a pasar a la otra. Acá la tienen, la respuesta. Si la quieren escribir, aprovechen. ¿Qué es la Biblia? La Biblia es la palabra de Dios viva y poderosa. Así seguimos. Sí. Viva y poderosa. Tiene 66 libros y 39. Pero eso es dato para ustedes. La pregunta es esta, la respuesta es esta, hermana. Eso es un dato para que tengan conocimiento ustedes. La pregunta, ¿qué es la Biblia? Es la respuesta. La Biblia es la palabra de Dios viva y poderosa. Listo. Esa es la pregunta del proyecto final. Vamos a ir a la segunda pregunta. ¿Cuál es el propósito principal de la Biblia? ¿Esto ya lo escribieron? ¿Lo tienen? ¿Ya está? ¿Puedo pasar? Bueno, no tienen tesalonicenses. Cuando ustedes recibieron la palabra de Dios, que nosotros predicamos, no la recibieron como mera palabra humana, sino como lo es, como la palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes.
Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que las espadas de dos filos, pues penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. ¿Cuál es el propósito principal de la Biblia? La segunda partecita de la primera pregunta del proyecto final. ¿Cuál es el propósito principal de la Biblia? Sí, María Isabel, te escuchamos. Ajá. En ella aprendemos todo acerca de Jesús, desde el Antiguo Testamento, en Génesis, ya se anunciaba, hasta las buenas noticias o las buenas nuevas en el Evangelio. Este es su propósito. Muy bien, Conocer de muy Jesús. bien, muy bien. ¿Quién más? Hay dos levantaron la manito, no las veo. Patricia. Patricia y quién más. Y Fanny. Bueno, participen, a ver quién primero. Yo puse que el propósito es conocer a Dios y la obra redentora. Muy bien. Fanny. Sí, exactamente, el propósito de conocer a Dios y hacer la obra que Dios nos manda a que cumplamos para que otra gente que tampoco conoce, luego de nosotros conocer, enseñarle. La palabra de Dios es santa y sagrada. Muy bien. ¿Quién más? Gracias, chicas, gracias. Gracias por sus aportes. Felicitaciones. ¿Quién más quiere Profe, compartir? Sí, Silvia. sí, el propósito de la Biblia es que nosotros, bueno, pese a que hay diferentes versiones, el propósito principal es que nosotros a través de ella conocemos sobre nuestra salvación en Jesús. Muy bien, muy bien. ¿Quién más? Felicitaciones. Coral te voy a Amén. llamar porque me encanta tu nombre. Qué lindo. ¿Quién más Amén. Por aquí, quiere? profe. Por aquí. Sí, Ailén, Amén. te Que escucho. aprendamos más de nuestro Señor Jesucristo y de su amor salvador. Mostrarnos al Salvador. Es uno de los principales propósitos de la Biblia. Muy bien, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más quiere compartir? Y seguimos. Ahí levantaron dos más la manito, no sé quiénes son, porque no las veo, solamente me avisa que hay dos participantes. ¿Quién más quiere compartir? Profe, pues para mí Sí, el Angélica, propósito sí. es que llegue a cada uno de nosotros y podamos reconocer a Jesucristo como nuestro Salvador y también nos recuerda su amor inagotable y su divina gracia y misericordia. Muy bien. ¿Quién más? Profesora, yo, Consuelo. Sí, Consuelo. Sí, Sí, yo las leo cuando están apareciendo. sí, Sí, igual yo Consuelo. pienso, igual que las hermanas, que el propósito principal de la palabra de Dios es mostrar al mundo que Dios, mostrar al mundo cómo es Dios, darse a conocer a la humanidad y sobre todo mostrar ese amor tan grande que Él tuvo en dar a su único hijo para que la humanidad pudiera volver a hacer la reconciliación con Dios después del pecado, para poder hacer otra vez justificados y redimidos para poder comunicarnos nuevamente con Dios, porque cortamos la relación cuando pecamos, ¿verdad? Por el pecado de Adán y Eva. Muy bien, Amén, muy hermana. bien. ¿Sí? Bueno, según Tesalonicense, estoy un poquito afónica. Según Mm, Tesalonicense, dice que la palabra de Dios, su propósito es actuar en nosotros. O sea, cuando la palabra de Dios actúa en nosotros, entonces hay un cambio en nosotros. Su palabra, su propósito es mostrarnos y confrontarnos con el pecado. ¿Ya? Entonces, un muy comentario bien, corto. muy bien. Bueno, el propósito
La respuesta a esta pregunta es, el propósito es darnos fe en Jesús como Salvador. ¿Qué dice la palabra de Dios? La fe viene por oír y el oír la palabra de Dios. Cuando nosotros escuchamos o leemos en voz alta la palabra de Dios, estamos escuchando la voz de Dios a través de nuestra lectura o el predicador o el maestro, quien sea. Está hablando de la palabra de Dios, está explicando, enseñando. Esa palabra de Dios trae la fe porque el Espíritu Santo trabaja en nuestros corazones. ¿Fe en quién? En en Jesucristo como Salvador. Entonces, el propósito principal de la Biblia es darnos la fe, porque sin fe no podemos agradar a Dios. La fe es el puente a la salvación, porque si nosotros creemos en Jesucristo como el Hijo de Dios, nuestro Salvador, somos salvos por fe. Entonces, la respuesta a esta pregunta es, el propósito es darnos fe en Jesús como Salvador. Todo lo que ustedes dijeron está perfecto, pero cortita, porque si alguien le pregunta a ustedes, ¿y cuál es el propósito principal de la Biblia? Darnos fe en Jesucristo como Salvador. Ahí tienen la respuesta para cualquier persona que les haga esta pregunta. ¿Entendieron? Es más fácil así, porque si nosotros decimos si nos ponemos a hablar, ¿qué es la Biblia? Hablamos 2 horas seguidas y no terminamos más, porque es mucho para hablar de lo que es la Biblia. Si queremos hablar sobre el propósito principal de la Biblia, es todo lo que dijeron ustedes y mucho más. Pero para compartir la palabra, con esto basta. El propósito es darnos fe en Jesús como Salvador. Ahí ya tienen la primera pregunta del proyecto final. ¿Seguimos? Bueno, a ver. Aura María. Entraste un poquito tarde, Aura, pero te recibimos, te bendecimos y te damos la bienvenida. ¿Pudiste entrar? Bendiciones, hermana. Bueno, el propósito es darnos la fe, pero vamos a pasar acá, en Jesús como Salvador. El pecado nos separa de Dios, ¿verdad? El pecado nos separa de Dios. Pero Cristo nos ha salvado. Sin Cristo tenemos una relación rota con Dios por el pecado. Por Cristo, nuestro sustituto, quien vivió, murió y resucitó para nosotros, tenemos salvación y formamos parte de la familia de Dios. Antes de Jesucristo, nosotros no lo podíamos comunicar con Dios. Había una relación rota. Cuando envió a su único hijo amado, unigénito amado, para salvar el mundo a través de la fe, nosotros tenemos de nuevo relación con Dios. Estableció otra vez la paz del hombre con Dios. Hay una oración directa al Padre. Antes no había no había oración directa con el Padre. A partir de Jesucristo sí. Nosotros podemos orar a Dios Padre en el nombre de Jesús y Él nos escucha y nos da nuestras peticiones. ¿Se entendió? Bueno, Juan 20:31 dice, pero estas se han escrito para que ustedes crean, pero estas palabras, sería también para que entiendan, se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Nosotros cuando creemos en Jesucristo tenemos vida. Segunda de Timoteo 3:15. Tú, desde la niñez,
has conocido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ve cómo se destaca por la fe. Es Cristo Jesús. En la Biblia aprendemos acerca de Jesús y el amor salvador de Dios. Ese es el propósito de la Biblia, mostrarnos a nuestro Salvador. Todo apunta hacia Él. La Biblia, la palabra de Dios, viva y eficaz y poderosa. Viva y eficaz y poderosa. Explicar cómo llegó a nosotros la Biblia por la inspiración verbal. Acá vamos cómo llegó a nosotros la Biblia con la inspiración verbal. ¿A quiénes usó Dios para darnos su palabra en la Biblia, en el Antiguo y el Nuevo Testamento? A los profetas. A los profetas. Muy bien. ¿Quién más? A Jesús también la dio en el Nuevo Testamento. Muy bien, los profetas, Jesús. ¿A quién más? Discípulos. Los discípulos. Muy bien. Y cuando leemos en la historia, la transmisión de la palabra se hizo de forma oral, de generación en generación, pues en aquellos tiempos no todo el mundo leía y no tenían acceso a los rollos o papiros que eran los que contenían esas lecturas. Entonces, en aquellos tiempos se dice que ninguna de las versiones que existen hoy en día, estamos en otra respuesta, ya serían las copias, es la palabra original en este caso porque no tenemos el documento, pero asimismo tampoco tenemos documentos del Popol Vuh, tampoco tenemos documentos de otros, por ejemplo, la Ilíada, la Odisea, que la escribieron también los griegos en aquellas épocas. Entonces, quiere decir que nuestro documento principal, que es la Biblia, que es el contenido que tenemos hoy en día aquí en nuestras manos, está siendo utilizado es apenas hace unos 100 años para acá. Es que nosotros podemos disponer de estos textos escritos, porque antes la palabra se transmitió, fue de forma oral. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Muchos escritores, un autor, Dios. Dios usó a sus profetas para darnos el Antiguo Testamento y a los apóstoles de Jesús para darnos el Nuevo Testamento. Amén. Correcto. Así es. Las palabras que antes pronunciaron los santos profetas, así como el mandamiento que el Señor y Salvador nos ha dado por medio de los apóstoles. Recuérdenlo. Las palabras que antes pronunciaron los santos profetas, así como el mandamiento que el Señor y Salvador nos ha dado por medio de los apóstoles. Recuérdenlo. Muy bien. Dios que muchas veces y distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo, mediante el cual hizo el universo. ¿Cómo usó Dios a escritores humanos para hacer llegar a nosotros su palabra? Esta es la segunda pregunta del proyecto final. ¿Cómo usó Dios a escritores humanos para hacer llegar a nosotros su palabra? ¿Pudieron apuntar eso? Ahí vamos.
Listo, Se los profesora. dicto. ¿Cómo usó Dios a escritores humanos para hacer llegar a nosotros su palabra? Por medio de los profetas en el Antiguo y por medio de los apóstoles en el Nuevo. Ahí llegó. ¿Vieron? ¿Ya está? Ya. Apaguen los microfonitos. Cierren los micrófonos. Inspiración verbal. Todas las palabras de la Biblia son palabras de Dios, porque el Espíritu Santo les reveló a los escritores humanos no solo los pensamientos, sino también cada una de las palabras que escribieron. Los hombres que Dios usó para escribir la Biblia no eran robots en el proceso. Escribieron en sus propios idiomas, hebreo y griego, y escribieron con sus propios antecedentes académicos y estilos. Sin embargo, lo hicieron a través de la inspiración del Espíritu Santo. Correcto. Hubo muchos escritores de la Biblia, pero un solo autor. Cada palabra de la Biblia es la palabra de Dios, exactamente como Él la quería comunicar. Bien. Tenemos los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, el Pentateuco. Sí. ¿Bien? Bueno. Moisés escribió esos 5 libros. ¿Moisés estuvo en la creación? No, pero No. fue inspirado por Dios. Así que Moisés escribió tal cual Dios le mostró y lo inspiró para que escriba a través de su Espíritu Santo. No importa el tiempo que haya pasado, Dios tiene el poder de inspirar y volver a inspirar. Cuando a Jeremías le quemaron todos los rollos, el rey le dijo: Jeremías, busca papel y tinta y escribe. 2 idiomas se fue escrita la Biblia, en hebreo y en griego. Los libros de la Biblia se van, cada profeta escribió su libro porque fue inspirado por Dios. Eso se fue pasando, como decía la hermana, verbalmente, pero también por escritura. Siempre estuvo la escritura, porque Dios usó a tales personas que supieran escribir. Entonces siempre estuvo por escritura. Él quería comunicar y eso no se perdió, aunque nosotros tengamos en un libro en una Biblia puede estar la palabra Jesucristo, en otro libro puede decir Cristo y en otro libro puede decir Jesús. Eso puede variar. Lo que no varía es lo que Dios quiere comunicar en su palabra. ¿Quedó claro esto? Por eso la palabra de Dios es la máxima autoridad y es totalmente inspirada por Él. No hay pensamientos humanos en ella. Por eso es viva y poderosa. Cualquier libro no puede estar vivo y puede tener poder. Solamente la palabra de Dios, la Biblia. ¿Bien? Esta es la segunda. Seguimos. No se conservan los documentos originales escritos por los escritores bíblicos. Solo se conservan copias de copias de copias. Eso es lo que estábamos hablando. ¿Por qué podemos seguir confiando en la Biblia, aunque solamente tengamos copias? ¿Por qué a ver, sí. Pedro, capítulo 1, 21. Porque la profecía nunca estuvo bajo el control de la voluntad humana,
sino que los santos hombres de Dios hablaron bajo el control del Espíritu. Santo. Todo fue inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Inspiración verbal. Todas las palabras de la Biblia son palabras de Dios porque el Espíritu Santo les reveló a los escritores humanos no solo los pensamientos, sino también cada una de las palabras que escribieron. ¿Por qué podemos seguir confiando en la Biblia aunque solamente tengamos copias? A ver, ¿quién me puede decir algo de esto? ¿Por qué podemos seguir confiando? La palabra de Dios es la misma. Porque lo principal es la salvación por la fe en Jesucristo. Y eso es lo que no cambia. ¿Quién más? Porque a pesar de tener copias, Dios también dio lo que es a su palabra el don de la preservación. Entonces, aunque sean copias, va a seguir siendo su palabra, pues, ¿no? En ellas. Muy bien. Ailén. Ailén, ¿quieres participar? Te Amén. escuchamos. Amén. Sí, sí. Bueno, y también porque no se ha encontrado ningún error doctrinal que arroje dudas sobre la salvación en Jesús. Y Dios ha preservado pues por siglos tras siglos, de una forma milagrosa. Muy bien. Exactamente. ¿Quién más quiere Profesora, yo, compartir? Consuelo. Sí, Consuelo, te escuchamos. También, profesora, porque a medida que la ciencia ha aumentado, los descubrimientos arqueológicos y todo esto más bien ha ido confirmando la veracidad de la palabra de Dios. Desde el diluvio hasta lo mínimo, o sea, porque como la palabra de Dios es viva y eficaz y es veraz, se cumple todo. Dice que ni una tilde ni una jota se dejará de cumplir. Esa es la palabra de Muy Dios. bien. Entonces, la ciencia ha confirmado y luego que la palabra de Dios transforma vidas. Eso es lo principal. Jesucristo cambia y transforma vidas. Muy bien. ¿Quién más quiere compartir? Yo levanté la mano, pero no sé si me ve, profe. Sí. No, no veo. Me avisa que levantaron la mano, pero no las veo. Soy Patricia. Sí, sí, a vos te veo. Ahora sí. Bueno, yo puse que la Biblia es inerrante, no hay error. Es veraz, es eficaz, es irrefutable y es cristocéntrica, porque todo nos lleva al centro, a Cristo. Y es un todo en Él. Muy bien. ¿Quién más quiere compartir? La Biblia, perdón, la Sí, Biblia hermana para Fanny. mí es una sola palabra. Es una sola palabra. La Biblia consiste en que por más copias que haya, no varía, sigue siendo la palabra de Dios. Exactamente. Muy bien, hermana. Muy bien. Muchísimas gracias a todas por los comentarios. El número 23.9 dice, Dios no es un simple mortal para que mienta o cambie de parecer. Si Él habla, ciertamente actúa. Si Él dice algo, lo lleva a cabo. Juan 17:17. Santificalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Oración de Jesús. Isaías, la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Dios ha preservado su palabra a lo largo de la historia. No hay diferencia entre las copias que cambien doctrina.
que cambien la doctrina. ¿Mm? Hebreo, griego y traducciones. ¿Mm? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta hasta acá? No hay diferencia entre las copias de la Biblia, cambien la doctrina. Si ustedes si estudian estas copias, encontrarás alguna diferencia. Una copia puede tener un error de ortografía, otra puede decir Jesús en lugar de Jesucristo, o comparar estas diferencias con todas las copias que existen. En la mayoría de los casos es fácil ver cuál es la versión correcta, pero lo que es realmente reconfortante es que encontrarás ni un solo error doctrinal que arroje dudas sobre la salvación en Jesús. La Biblia fue escrita por los idiomas de hebreo, griego. Lo que tenemos en nuestras Biblias son traducciones. Hay muchas traducciones fieles a los idiomas originales, pero lo bueno es estar consciente de que algunos son los verdaderos. Son todos verdaderos. Puede variar, pero hasta ahí llega nada más. ¿Mm? ¿Se entendió? ¿Hay Sí. algo que quieren comentar? Objetivo de la lección, explica el significado de la Biblia y su propósito. Ya tienen las dos. María Isabel, sí, María. Disculpe, profe. Dice Sí. la palabra de Dios, es verdad, y es un libro muy práctico que nos libera a los hombres de la ignorancia, las supersticiones, las filosofías y tradiciones humanas, como lo dice Juan 8, versículo 32. Y eso es verdad. Amén. A pesar de tantos estudios, de tanta retórica universitaria o pedagógica, nosotros hemos llenado nuestra mente de mucha crítica en función de lo que hace el hombre y hemos descuidado lo que Dios fundamentalmente nos dio a todos. Y entonces es la Biblia la que nos ubica, la que nos vuelve a la realidad y su verdad es única. Muy bien, hermana. Muchas gracias por su aporte. Gracias, profe. Dice, muchos grupos cambian sus traducciones para beneficio propio. No tengan miedo de hacer preguntas si se encuentran con algo que no está bien para ustedes o le parece extraño, que no está de acuerdo con otras traducciones que han leído. Les voy a dar un material extra que yo algo le había comentado, se los voy a leer. Las escrituras, dice, también nos cuenta acerca de la perseveración de Dios de su palabra en Jeremías, que algo le había comentado, 36, acá tiene Jeremías 36 si lo quieren leer. Cuando un rey malvado quería destruir la palabra, pero no pudo hacerlo. Un rey terrible e incrédulo se negó a escuchar las palabras de Dios. Una tarde fría, las escrituras que Jeremías había proclamado se leyeron ante el rey. El rey no le gustó lo que decía y cortaron cada sesión del rollo y lo arrojaron al fuego, que lo estaba calentando. Pero Dios le dijo, Jeremías, escribe de nuevo. Nada iba a impedir que Dios le diera su palabra a su pueblo. Puede confiar en Dios y en su palabra. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que pensar? Nosotros tenemos que escudriñar la palabra de Dios, como decía la primera, cuando comenzamos, para que los que nos lean o nos predican sea veraz, sea verdadero, no tenga opiniones humanas, sino que sea verdaderamente la palabra de Dios. Y también tenemos que tener la confianza y la tranquilidad
que Dios preserva, cuida su palabra. Va a llegar siempre su palabra a nosotros. Él guarda su palabra. Él es Dios, Él es soberano. Así que nosotros tenemos que confiar en la palabra de Dios. ¿Mm? Y en las versiones, las traducciones, porque el hebreo y el griego no tienen nada que ver con el castellano ni con el inglés. Son idiomas muy cerrados, muy antiguos. Entonces, se pueden asemejar a alguna palabra, como les decía hace un rato, en vez de decir Jesús, decía Cristo, en vez de decir Cristo, decía Jesucristo, pero la doctrina no va a cambiar. En eso tenemos que estar tranquilos. Muy bien. Bueno, entonces, ¿cómo queremos tratar a la escritura? A ver si la pasé bien. Sí. ¿Cómo queremos tratar a la escritura? Eso era como en el principio, ¿no? Que ya lo estuvimos hablando. En Hechos 17 del 11 al 12. Creo que era del 11 al 12. ¿Cómo queremos tratar la escritura? ¿Qué opinan? Sí, Patricia. La escritura hay que tratarla primero con respeto, con temor y con mucho hambre de aprender. Muy bien. ¿Quién más? Era en Hechos 8:12. 8 al Sí. 12. Ah, ya está bien. Bueno, yo creo que la escritura hay que aprenderlo pidiendo guía al Espíritu Santo, porque Por como hay muchos libros, hay que pedir discernimiento para poder entender y comprender lo que se lee, porque de pronto podemos leer una parte, pero si no nos queda nada, no entendemos qué hemos hecho, hemos pasado el tiempo. Entonces, Pero eso se encarga el Espíritu Santo, hermana. A medida que vamos leyendo la palabra de Dios, Él nos abre el entendimiento, así que tranquila, porque yo creo que todas nosotras en algún momento, cuando empezamos a leer la palabra, nadie entendía nada. Pero así es. Hermana, a medida que vamos estudiando, el Espíritu Santo nos da el entendimiento de su palabra, porque se nos hace claro. Sí, Silvia, gracias, hermana sí, Fanny. Sí, Silvia. como indica el video, la Biblia se explica por sí sola, ¿no? Y justamente debemos estudiarla, debemos tratarla de esa manera, que ella misma nos va a dar a entender lo que necesitamos saber. Claro que sí, se interpreta a sí misma. ¿Quién más, Ailén? Y seguimos. Amén. Amén. Debemos de tratarlas con diligencia, leerla, escudriñarla para poder Muy entender. bien, muy bien, muy bien. Dice, ya en esta lección hemos visto como la Biblia es la palabra de Dios, inspirada verbalmente. Cada palabra viene de Dios. Por eso es la autoridad, norma y fuente suficiente para la doctrina de vida cristiana. ¿Qué decimos como el salmista? Tu palabra es una lámpara a mis pies, es luz que ilumina mi camino. Hay una gran diferencia entre estas dos frases. ¿La Biblia contiene la palabra de Dios o la Biblia es la palabra? La Biblia contiene la palabra de Dios. No, la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Ah, está mal dicho. ¿Está tachado acá? ¿Cómo tratamos a la escritura? No es que contiene, es. Dijimos que la Biblia es la palabra de Dios, viva y poderosa. Es que no se ve.
Bueno, como la Biblia es la palabra de Dios, entonces es infalible. Eso quiere decir que no contiene errores. Tratamos la escritura como la verdad absoluta. ¿Mm? Tratamos la escritura como la verdad absoluta. Ay, ¿qué pasa? Que no me... Se me trabó. A ver. La Biblia es la palabra de Dios, es infalible y no hay errores. La Biblia es la verdad absoluta. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Palabras de Jesús. Como la Biblia es la palabra de Dios, no, muchos no creen en la verdad absoluta. Piensan que la verdad es relativa dependiendo de las circunstancias o la cultura. Y las opiniones sociales, esas creencias van en contra de Jesús. La escritura es la verdad absoluta para todas las personas por todos los tiempos. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Estas son palabras de Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Mucha gente en el mundo, los incrédulos, no creen de que la Biblia es la verdad absoluta. Dice, esa lo escribió un hombre, sí, como tantos libros, pero nosotros como cristianos sabemos que la Biblia es la verdad absoluta, que Jesucristo es nuestro camino, es nuestra verdad y es nuestra vida. Y nadie va al Padre Celestial si no es por Él. ¿Cómo tratamos a la Escritura? La Biblia es la palabra de Dios, es infalible, no hay errores. La Biblia nos muestra la vida. Esta es la parábola de la vid verdadera. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí ustedes, nada pueden hacer. El que no permanece en mí será desechado como pámpano y se secará. A esto se les recoge y se los arroja en el fuego y allí arden. ¿Qué significa esto? Nosotros, Jesucristo es la vid verdadera. Nosotros somos sus ramas, sus pámpanos. Unidos a Él, vamos a llevar muchos frutos al Padre. Fruto de arrepentimiento, fruto de amor, fruto de... Muchos frutos. ¿Sí? Si no permanecemos junto a Él, nos secamos. Porque la savia de la vid es el Espíritu Santo. Entonces estamos unidos. Entonces llevamos muchos frutos. Nos cosechan y volvemos a cargarnos de fruto. Pero si nos separamos de Él, nos secamos. Sí. Nos recogen y al fuego. Adiós. Entonces es tan importante estar tomados de la mano de la palabra de Dios para tener vida. ¿Cómo interpretamos la palabra de Dios? Dejamos que la palabra se interprete a sí misma, no le agregamos ni le sacamos. Tal cual está escrita, Dios nos va a dar interpretación justa, la que es, la verdadera. Leemos un versículo en su contexto y hacemos preguntas. ¿Qué tipo de Biblia, qué tipo de libro de la Biblia es? ¿Es histórico o una carta? Sabemos. Es por felicidad, hermana, por felicidad. Y proféticos. En el Nuevo Testamento tenemos las cartas. ¿Cuál fue la audiencia original? En el Antiguo Testamento, sabemos, eran hebreos.
En el Nuevo Testamento sabemos que eran hebreos, eran judíos, eran griegos, había de todo. ¿Cuál fue el propósito del autor? Esas son preguntas que le tienen que hacer a la Biblia. ¿Cuáles otras partes de la Biblia habla del mismo tema? Nosotros sabemos que todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento se cumple en el Nuevo. Porque a Jesús ya estaba en el Antiguo Testamento. Por eso es cristocéntrica, dijo una hermana. Claro que sí, es cristocéntrica. Todo lo enfoca a Cristo. Desde que Adán y Eva pecaron, Dios tuvo una solución. Dijo, de la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Ya estaba la promesa del Salvador. Todo se enfoca en Cristo. Entonces, lo que se habla en el Nuevo Testamento es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Amén. Tenemos la palabra de Dios. ¿Necesitamos que Dios nos hable directamente? ¿Nos ha prometido hablar con nosotros de esta forma? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan ustedes? ¿O están de acuerdo que muchas veces dicen, ay, el Señor me dijo tal cosa que un profeta? ¿Necesitamos eso? Sí, María Isabel. Como el tema principal de la Biblia es justamente el reino de salvación que viene de la promesa, que viene justamente de todo lo que se viene cumpliendo. Como lo decía anteriormente la hermana, decía que ella está comprobada científicamente por todos los medios actualmente veraces y no hay ni una sola tilde que no se vaya a cumplir. Entonces, justamente nosotros nos llenamos de temor porque sabemos que ahí están las respuestas y a veces tenemos temor de buscarlo porque entendemos que nos va a dar la respuesta de lo que viene, de lo que está sucediendo. Y a eso nos negamos, con sinceridad lo puedo decir yo, yo debo reconocer que leer la Biblia tiene dos significados. Uno es saber que ahí está la verdad y el segundo es reconocer que esa verdad me va a afectar directamente. Y entonces la humanidad, en este caso, la humanidad se ciega ante eso. Y somos entonces los que estudiamos la Biblia, los que sabemos que su palabra es fidelidad, que sabemos que su palabra es verdad, hacerles conocer a esta humanidad que la verdad es la que nos hará salvos. Amén. Bueno, mi opinión, esto es mi opinión personal, no tiene nada que ver con el estudio. Porque también soy cristiana, también vivo en este mundo. Yo lo que siento en mi corazón, que saber la verdad me hace libre. Si tengo temor, es un temor santo, pero ese temor santo me lleva a un gozo. ¿Por qué? Porque sé que soy un ave pasajera en esta tierra y lo que está por venir es mucho mejor. Porque nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, para que declaremos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué temor puedo tener si Él está conmigo? Él me dice,
Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Este mundo es un mundo caído en el pecado. La gente no quiere escuchar de Dios. Por diferentes motivos no quiere escuchar de Dios. Porque piensan que tienen que dejar miles de cosas. Y no es así. No es así. Dios nos perfecciona a través que nosotros le leemos su palabra. Su Espíritu Santo nos moldea. Somos barro en sus manos. Todo lo que dejemos es porque no nos convenía. Y todo lo que Él haga en ese barro que somos nosotros es para ganancia, es para beneficio, es para bendición. No le tengamos miedo a la palabra. Todo lo contrario. Refugiémonos en su palabra. Refugiémonos, porque Él nos ama con un amor eterno. Él ya nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿de qué vamos a temer? Todo lo contrario, cuanto más leamos su palabra, más nos conoceremos a nuestro Señor, porque vamos a conocer el amor de Él y lo que Él quiere para nuestras vidas. Así que yo las animo que estudien, que no tengan temor. El mundo está pata para arriba, hermana. El mundo está caído en el pecado. ¿Quién nos maneja el mundo? Satanás. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos una nación escogida. Perdón. Así que cuanto más leamos y entendamos el mensaje que tiene Dios para nuestra vida, vamos a vivir con más paz, vamos a vivir con gozo y vamos a confiar en Dios cada día de nuestra vida. Amén. Bueno, Amén. era lo que quería compartir. Es una opinión personal. Hebreos 1 del 1 al 2. Dios que muchas veces y de distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas, en estos días finales, nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo mediante el cual hizo el universo. ¿Qué dice Juan? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verbo es la palabra. Cristo era la palabra. Cuando Dios dijo, hágase la luz, Cristo hizo la luz. Ya estaba. Cristo, le quiero decir, el nombre humano de él, el Espíritu de Dios, ¿verdad? Que era la palabra en el principio. El deseo más grande de Dios para nosotros es nuestra salvación. Primera de Timoteo 2:4. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Amén. Dios cumple su deseo para todos nosotros en la Biblia. Segunda de Timoteo 3:15-17. Tú desde la niñez has conocido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Amén. Si Dios fuera a hablar otra vez, si Dios fuera a hablar otra vez, ¿contradeciría o cambiaría algo de lo que ya tenemos en la Biblia? ¿Qué No, piensan? yo digo que no. Porque ya está escrito. Todo está escrito ya. Muy bien. Dice, Dios no cambia, no cambiaría nada de lo que ya ha dicho. ¿Mm? Dios no cambiaría nada de lo que ya ha dicho. Números 23:19 dice,
Dios no es un simple mortal para que mienta o cambie de parecer. ¿Mm? Si Él habla, ciertamente actúa. Y si Él dice algo, lo va a llevar a cabo. Por lo tanto, debemos comparar con la Biblia lo que escuchamos de las personas. Volvemos a lo mismo. Cada vez se le invitan a una iglesia, concurren a una iglesia, lleven su Biblia. Cuando la persona, el líder, el pastor o quien vaya a dar el culto o la prédica, diga, busquen en Isaías 40, capítulo 40, versículo del 1 al 15, no sé. Comparen lo que dice esa persona a lo que está escrito. Y presten atención la prédica, el discernimiento de la palabra de esa persona. Porque muchas veces nosotros tenemos más discernimiento que los propios líderes, pastores y profetas, lo que sea. Porque nosotros estudiamos la palabra. No termina, pues. Bien. Debemos comparar la Biblia con lo que escuchamos. Tenemos tener una desconfianza sana cuando escuchamos a personas que dicen haber recibido mensaje directamente de Dios. ¿Por qué? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Les pasó alguna vez que fueron en iglesia y dijeron, soñé que Dios me decía, o hoy a la mañana, mientras leía la palabra, Dios me dijo, o recibí un mensaje de Dios que me decía que haga esto, que haga aquello? ¿Qué opinan sobre esas cosas? Yo, profesora, le tengo en una iglesia, a veces abusan mucho de esas cosas, porque a menos mi papá, cuando alguien le decía que tenía un sueño, lo primero que le preguntaba, hermana, ¿y usted qué comió en la noche antes de acostarse? Porque podía, sí, mi papá era muy sabio, que Dios lo tenga en su gloria, y él falleció, era un siervo de Dios. Y lo primero que le preguntaba, hermana, ¿en qué estaba pensando? ¿Qué película estaba viendo? ¿Qué fue lo último que vio? ¿Oró antes de acostarse? ¿Meditó en la palabra antes de acostarse? ¿O se acostó viendo tele? ¿O se acostó muy llena de carne, chicharrones y todo eso? Y mucha gente usa esas cosas, le dicen a otra persona, a veces son pensamientos de ella misma o lo que ella quiere que suceda. El Señor me dijo que usted tiene que casarse con fulano, o me dijo que usted tenía que hacer y esto, es lo que ella piensa, no fue lo que tal vez Dios quiso decirle. Porque tenemos que basarnos para dar consejos y orientar, no en lo que nosotros querramos decir, en lo que la palabra dice, qué es lo que tenemos que hacer nosotros. Entonces, yo Claro que pienso que a sí. veces Por eso hay que tener mucho abusamos. cuidado. Por eso Hay hay que que ser tener muy mucho cuidadosos. cuidado. Debemos comparar lo que escuchamos de las personas con la Biblia. Si escuchamos a personas decir, Dios me dijo esto, enseñan algo que no es bíblico. No está en la Biblia. No en ninguna parte dice eso. Eso quiere decir que Dios no les habló. Comparando lo que escuchamos con lo que dice la Biblia, es una práctica que no es sana. Tenemos que fijarnos, comparar lo que dice la palabra con la Biblia, si es veraz, si es verdadero, es una doctrina sana. Ahora, si dice cualquier cosa, ya sabemos que tenemos que cerrar nuestra Biblia, decir buenas noches, buenas tardes, encantado, y se tienen que... Bueno, esa es mi opinión. No está no está en el curso. Tienen que fijarse bien, estar atentos. Debemos tener una desconfianza sana cuando escuchamos a personas que nos dicen haber recibido mensaje directamente de Dios. En Corintios 11:14, Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Ojo, hay que mirar. Muy bien. Decía una hermana muy de muchos años de congregación. Ay, dice, acá dice las hermanas vienen a la iglesia porque tienen miedo de Satanás y supiera que Satanás está sentado en la primera banca y se conoce la Biblia de punta a punta. Claro, claro que sí. Él está sentadito ahí.
para escuchar todos los y saber todos los pensamientos que tiene la gente dentro de una iglesia, que a veces no son tan santos. Y se conoce la palabra de punta a punta. Muy bien. Mateo 7, 15 al 23, Jesús nos llama también a tener cuidado de los falsos profetas, lobos vestidos de ovejas. No es malo desconfiar, es una desconfianza santa. Lo primero en nuestra vida es el Señor. Todos somos pecadores. El primero es el Señor. Dios me dijo. A veces las personas quieren la certeza adicional de que Dios le está hablando, especialmente a cuando van a tomar grandes decisiones. Tienen que comprar una casa y se imaginan que Dios le dijo que compren esa casa. Ojo, ojo, porque yo puedo ir a la iglesia o un pastor y dice, mira hermano, me comentaste, oré por el problema que tenés, que querés cambiar. Bueno, mira, el Señor me dijo que no compres esa camioneta, que compres la otra y le hacen caso y después la camioneta que pensaban comprarle estaba más nueva y la camioneta que le dijeron que compre estaba el motor fundido. Dios no le dice nada a nadie. Esas son decisiones de nosotros y tenemos que orar. ¿Qué más? A veces las personas desean la tercera certeza adicional de que Dios le está hablando cuando toman decisiones. Dios nos da una libertad increíble en cómo poder decir, Dios nos da una libertad increíble en cómo podemos servirle. Orar, pedir consejo y confiar que Dios proveerá. Amén. Puntos principales. La Biblia es la palabra de Dios. El propósito de la Biblia es darnos fe en Jesús como Salvador. La Biblia llegó a nosotros por la inspiración verbal. Dejamos que la palabra se interprete a sí misma. Acá tienen la respuesta para las dos preguntas. Muy bien. Proyecto final. Acá están las preguntas. ¿Qué es la Biblia y cuál es su propósito principal? ¿Cómo usó Dios a escritores para hacer llegar a nosotros su palabra? La segunda pregunta. Las aplicaciones prácticas he aprendido hoy. ¿Qué han aprendido hoy sobre lo que hemos visto? Wow. ¿Qué es la Biblia? Esta capacidad de discernir la palabra. Se les abrió un panorama a lo que ustedes antes estaban estudiando con este curso, se les abrió un panorama más grande, ¿verdad? Sí. Bueno. Sí, señor. Bueno. Wow. Ya saben. ¿Dudas? ¿Preguntas? Pueden preguntar ahora. La primera lección siempre va a ser un poquito larga, mucho material para estudiar. Ustedes vieron que yo todo lo que he hablado y en partes he leído, porque no me puedo acordar de todo. Así que yo 15 minutos antes, 20 minutos antes de cada lección, voy a mandar el link para que no se haga tan tarde, porque ustedes capaz que tienen que hacer comida. Entonces, tratemos de ser puntuales, de traer lápiz y papel, porque allá vimos 2 preguntas y van a seguir viendo las preguntas. Así que hacemos un saludo rápido, una oración y entramos en el tema, porque después vienen los proyectos finales y quiero que estén bien empapados en el tema. Bueno, tarea. Bueno, el proyecto final, ya saben que es la Biblia, cuál es su propósito principal y cómo usó Dios a escritores para llegar a nosotros su palabra. Bueno, muy bien.
¿Algo, una pregunta, algo para comentar? Así terminamos con una oración. ¿Quién quiere hacer una pregunta o un comentario? ¿Alguien? Bueno. Profesora, Sí, disculpe. Cuando vimos el video y también se nos hizo énfasis en algo, en la doctrina luterana. sí, Y, ajá, cuando busqué el catecismo luterano y los 10 sí, mandamientos de ese catecismo, son los 10 sí, mandamientos de Moisés. Eso es la misma claro. que Sí, en la sí, con explicación. En el ah, catecismo de Lutero están con la explicación. ¿Cuál es qué significa? Por eso es muy bueno. Yo cuando lleguemos, en la clase que viene me parece que no, la otra me parece que es, les voy a mandar en el grupo de WhatsApp, ujú, la fotocopia vendría a ser del catecismo. El primer mandamiento, qué significa, el segundo mandamiento, así. Capaz que en la ok. primera hoja van a tener primero, segundo, tercero. Lean, mediten, está muy claro, tiene la explicación. Yo tengo el libro, es el catecismo de Martín Lutero es una herramienta extraordinaria, porque es la Biblia compacta en ese libro, porque está con capítulo y versículo, no hay palabra humana, está reducida en ese libro, con explicación, como también la Biblia popular que tiene Academia Cristo. Si ustedes tienen una materia y necesitan conocer un poquito más, por ejemplo, del libro de los Romanos, algo que no entiendan, bájense en la Biblia popular, el PDF, y tienen un material extraordinario. Es muy bueno lo que hay en Academia Cristo en la biblioteca de teología. Van a encontrar materiales extraordinarios, les va a ayudar a entender más la palabra. Así que no duden. Oh, qué Bueno, bien. después de la oración, acá les puedo dar un poquito de lo que hay acá. ¿Qué horas son? Las 12. Bueno, vamos a hacer la oración, vamos a cerrar la grabación y después les voy a comentar un poquito lo que es el catecismo, el canon y los libros apócrifos. Ok. Bueno, Padre, yo te doy las gracias por esta clase, Señor. Te doy la gloria y la honra a tu santo nombre, que me funcionó el internet, que me funcionó la luz, que me funcionó todo, Padre. La Amén, bendición amén, para mis hermanas. El Señor amén. te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Bueno, ya los vemos. Vamos a parar. Las despido en el nombre de Jesús. Que tengan una buena noche. Nosotros ahora continuamos con algunas cositas más, así que vamos a dar por terminada la clase, la lección de hoy. Muchas gracias por sus aportes, muchas gracias por participar. Fue una clase extraordinaria, me encantó estar con ustedes. La verdad que vamos a aprender muchísimo más juntas. Así que bueno, las bendigo en el nombre de Jesús y será hasta el día. Ahora apago la